Saludos a todos los que nos están sintonizando en nuestro canal. Le bendecimos y los invitamos pues a que participen con nosotros en la exposición en la palabra que el Señor tiene para todos. Le he titulado La oración que Dios responde. Venimos abarcando el Sermón de la Montaña, predicación que Jesús dio, escrito en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Vamos por el capítulo 6 y hoy nos toca del versículo 9 al 15, precisamente la oración modelo, el Padre Nuestro. Permítame entonces leer, vamos a ir explicando, vamos a ir entendiendo qué es lo que Jesús dice cuando pues ejemplifica cómo es que se debe de orar. Y dice así en Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 15. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí Jesús, venimos hablando en los versículos anteriores sobre 3 dedicaciones de aquellos que son hijos de Dios. Primeramente, si usted recuerda la semana pasada sobre la acción de dar limosna o ayudar al necesitado. Después Jesús habló sobre la oración y por último sobre el ayuno, hablando de cosas de qué es lo que no se debe hacer, pero que sí hacían los fariseos y los gentiles. Y ahora en estos versos nos toca ver hoy un poco más sobre la oración, sobre lo que sí hay que hacer y cómo hacerlo cuando se ora. Queda claro de los versos anteriores de la semana pasada que no debemos orar como los hipócritas, tal y como Jesús lo dijo, aparentando tener su propia justicia. Ni debemos orar tampoco como los gentiles, con vanas repeticiones, de forma mecánica y con mucha palabrería. Prestemos atención a esto, porque hay cristianos que cuando oran, oran mal. No oran conforme Jesús lo está diciendo. Y es frecuente estar escuchando a hermanos con vanas palabrerías, retóricas y repeticiones constantes que muchas veces cansa y que no va directamente al corazón de Dios. Entonces en versículo 9 dice aquí: vosotros pues, habiendo dicho todo lo anterior de lo que no se debe hacer, dice: vosotros pues oraréis así. Jesús aquí enseña la forma correcta de oración en cuanto a la estructura, en cuanto a los elementos que hay que considerar que son necesarios para una correcta oración, una que sea efectiva y que agrade consecuentemente a Dios. Entonces él dice: vosotros pues oraréis así. Y comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Empieza así. Dice Jesús que así es que debemos de orar. Es decir, debemos de referirnos a Dios como nuestro Padre. Y debemos de decirle: Padre mío o Padre nuestro que estás en los cielos.
Solo los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo pueden decir Padre nuestro. Solo aquellos a quienes se le aplican las bienaventuranzas que vimos en el capítulo 5 en los primeros versículos pueden decir con confianza Padre nuestro. Yo sé que hoy en día esta doctrina no es popular, pero es la doctrina de la Biblia. El mundo de hoy cree en una paternidad universal de Dios, es decir, que todos son hijos de Dios sin importar lo que se cree, sin importar lo que se dice y cómo se comporta. Y todo el mundo cree en una hermandad universal de los hombres. Esto no se encuentra en la Biblia. La Biblia no dice eso. Fue nuestro Señor quien dijo a ciertos judíos religiosos que ellos eran de su padre el diablo y no hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13 dice: más a cuanto les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y esto deja en claro que no todos los seres humanos son entonces hijos de Dios. Se requiere renacer, un nuevo nacimiento, tal y como se le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 4. Y ahora, cuando aquí dice Padre nuestro, entonces está hablando de una oración que viene de un hijo de Dios, que estás en los cielos, dando a entender que hay una conciencia de que nos estamos refiriendo al Dios que está en el trono de autoridad sobre todo lo creado, que gobierna todo lo que ha sido hecho. Padre nuestro que estás en los cielos. Esto implica adoración. Sigue después acá con 7 peticiones, diciendo la primera petición: santificado sea tu nombre. Pero hay 7 peticiones aquí dentro de esta oración del Padre Nuestro. Las 3 primeras, la primera que dice santificado sea tu nombre, la segunda venga tu reino, la tercera hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, y la cuarta y la quinta, bueno, que tienen que ver la cuarta y la quinta y las otras peticiones con peticiones propias o personales. Pero aquí veamos las 3 primeras peticiones se refieren a Dios y a su gloria. Las otras peticiones se refieren a nosotros mismos. Primero, la gloria y la honra a Dios en la oración. Es una regla, es el modelo, es la forma y es el principio en el cual todos nosotros debemos de orar. Es de notar que las primeras 3 peticiones contienen el posesivo tú, no yo, sino tú, al referirse a Dios. Y solo después de estas 3 peticiones se habla de nosotros. Entonces vemos, por ejemplo, cuando dice la primera petición, santificado sea tu nombre. La segunda petición, venga tu reino. Y la tercera, hágase tu voluntad. En las otras peticiones que habla de nosotros, dice el pan nuestro, o sea, de nosotros, de cada día, dásnoslo hoy. La otra es perdónanos nuestras deudas. Y la otra, no nos metas en tentación. Y la última, líbranos del maligno o líbranos del mal, refiriéndose entonces a peticiones que tienen que ser personales. Lo importante aquí realmente no es el número, no es que sean 7 peticiones, sino lo importante aquí es el orden de las peticiones. Las primeras 3 se refieren solo a Dios y a su gloria, y es de esa manera que debemos empezar nuestra oración siempre. No importa las circunstancias, las condiciones en que nos encontremos, la clase de deseos que surjan de nosotros, nunca debemos comenzar por nosotros mismos, nunca debemos comenzar por nuestras propias peticiones. No importa lo desesperado que estemos, no importa lo aguda que sea la problemática o la tensión, no importa que sea una enfermedad física, si es guerra o si es calamidad o algún problema terrible que se nos presente de repente, sea lo que fuere.
Nunca debemos dejar de observar el orden que se nos enseña aquí del labio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar a pensar en nosotros mismos y en nuestras necesidades, incluso antes de la preocupación que tengamos por otras personas, debemos comenzar con el reconocimiento de la persona de Dios, de su honor y su gloria. No hay ningún otro principio en relación con la vida cristiana que tenga más importancia que este. Él tiene el primer lugar y Él es el centro de toda nuestra oración. Así que es como entrar en el trono de un rey, en la sala del rey, y entrar directamente con una petición. No, ante la sala del rey se entra con alabanza al rey. Se entra con reconocimiento de la autoridad del rey. Y eso es adoración. Eso es adoración. Entonces aquí cuando dice la oración de Padre nuestro que estás en los cielos, está ya empezando a adorar, está refiriéndose al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo puede, al que es Padre y que ahora somos sus hijos. Esto es muy importante, no se está refiriendo a un Dios que está lejano, sino a un Dios que está cercano, que nos ha adoptado, que nos ha tomado y nos ha hecho sus hijos ahora, y por lo tanto nosotros ahora le debemos obediencia por ser nuestro Padre. Seguidamente dice entonces en la primera petición, son 7, dice: santificado sea tu nombre. Es parte de esa adoración. Significa reverenciar. Santificado sea tu nombre. Reverenciar y hacer santo y honrado el nombre de Dios. Y cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de su persona, de sus atributos, de todo lo que Él es. Él es Dios todopoderoso, Él es Dios omnipotente, el Dios fuerte, el Dios misericordioso, el Dios de gracia, el buen pastor, el que es más dulce que la miel, y todos los atributos que Dios tiene. Debemos acercarnos a Dios con reverencia y con temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor, es Dios. No podemos olvidar, por eso santificamos su nombre, exaltamos su nombre. Cuando decimos entonces santificado sea tu nombre, aquí Jesús en pocas palabras está resumiendo lo que debemos de hacer, pero obviamente no se trata de simplemente decir ese término a la ligera, sino que debemos de exaltar al Señor, referirnos a Él primeramente, Padre nuestro que estás en los cielos, y después exaltarlo, santificando el nombre de Dios y poniéndolo en el lugar que a Él le corresponde. Segunda petición dice: venga tu reino. Nuestro deseo como pueblo cristiano es que el nombre de Dios sea glorificado. Pero en cuanto comenzamos con esto, caemos en la cuenta de que existe una oposición para que el reino de Dios venga. Y se nos recuerda la enseñanza bíblica acerca del mal. Hay alguien que es el Dios de este mundo. Hay un reino de oscuridad, hay un reino del mal que está opuesto a Dios, a su gloria y a su honor. Pero Dios se ha complacido benignamente en revelar desde los comienzos de la historia que Él establecerá su reino en este mundo. Que si bien Satanás ha entrado en este mundo y lo ha conquistado de momento, poniendo todo el género humano bajo su dominio, Dios volverá a prevalecer y convertir a este mundo y a todos sus reinos en su reino glorioso. Vénganos tu reino. Es el anhelo y el deseo que el propósito y el objetivo de Dios sobre este planeta se lleve a cabo. Sí, nosotros debemos de hacer esta petición cuando estamos orando frecuentemente. Tercera petición, que tiene que ver con darle a Él la honra y la gloria. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Consecuencia, esta petición de la segunda, de vénganos tu reino. Si el reino ha de venir, la voluntad de Dios se ha
ha de ser establecida aquí en la tierra, así como está establecida en el tercer cielo. Así que le pedimos a Él que su voluntad se haga desde ahora mismo sobre nosotros mismos, sobre nuestras familias, sobre nuestras posesiones, sobre los lugares donde residimos, sobre nuestros países, sobre todo el planeta. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Jesús establece aquí la forma de orar que a Dios le agrada. Y a Dios le agrada que cada hijo de Dios le pida a Él que su reino sea establecido y que su voluntad de igual manera se haga aquí en la tierra como en el cielo es hecho. A través de la voluntad de Dios, Él usa a sus escogidos. A través de su propia voluntad, Él establece sus planes y sus propósitos para llevar a cabo las fases y el desarrollo y la evolución de este reino en la pronta venida que estamos esperando de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Cuarta petición: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí Jesús está hablando de que Dios supla para nuestras necesidades diarias y no para lujos, no para gastos excesivos o para caprichos, sino para nuestras necesidades de día a día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La petición de que Dios nos dé nuestro alimento, por supuesto, que la mayoría de las personas tienen que seguirse ganando la vida. Todos tenemos que ganarnos la vida. Los agricultores tienen que arar, tienen que sembrar y cosechar y suministrar los alimentos a la nación, al pueblo, y nosotros tenemos que trabajar para obtener la comida diaria, la vivienda diaria y todo lo que necesitamos para vivir con cierta comodidad. Así, cuando Jesús dice aquí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no solamente está hablando específicamente de la comida en sí, sino de todo aquello que necesitamos en el día a día. Parece que aquí que Jesús desea que sus seguidores estén conscientes de una dependencia día tras día. El pan nuestro de cada día, día a día, dánoslo hoy. La oración es para un pan inmediato y no lejano. Es cierto que Dios sabe ya nuestras necesidades, pero Él desea recibir de nosotros las peticiones. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí nosotros, aplicando estos principios de esta oración, nosotros podemos extender nuestra oración pidiendo todo aquello que tiene que ver con nuestras propias necesidades. Quinta petición: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto trata obviamente acerca del pecado, la deuda que le tenemos a Dios por el pecado que cometemos. Ninguno está libre de esta deuda. Todos le hemos fallado a Dios y le seguimos fallando a Dios. El hombre está dado a la falla desde que pecó en el jardín del Edén. Este pecado pasó a todos nosotros y es parte de nuestra propia naturaleza humana. Dejaremos de pecar en el momento en que el Señor nos tome y nos transforme y cambie nuestra naturaleza, ya sea a través de la muerte o a través del arrebatamiento. Así que perdona nuestras deudas. Trata primeramente de la deuda que le tenemos a Dios, que le hemos fallado. Le debemos a Dios todo lo que ha hecho por nosotros y nosotros le seguimos fallando, querramos o no. Claro que Dios quiere que no le estemos fallando. Dios desea que no estemos pecando con frecuencia ni que estemos practicando el pecado. Pero por más que nosotros querramos, en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza carnal, la cual tenemos, que sí, que tiene que morir en Cristo, pero que no muere hasta que realmente muramos físicamente o seamos transformados, pues seguiremos de una u otra forma faltándole a Dios, y Él sabe y lo conoce muy bien. Por eso el que se acerca a Cristo tiene que acercarse con confianza ante el trono de misericordia y gracia, donde encontrará perdón
y oportunidad y estarán los brazos abiertos del Señor. ¿Cuántas veces he de perdonar? Le preguntaron al Señor Jesús, a mi hermano que ha pecado contra mí. Le dice Jesús 70 veces 7. Si Jesús dice eso, ¿cuántas veces entonces te tendrá que perdonar el Señor a ti? Pero no me digas que tú has pecado 70 veces 7. No, tú has pecado miles y miles y miles y miles y miles y miles de veces desde que naciste. Incontables son los pecados. E incontable es la misericordia de Dios y el perdón de Dios para todos. Pero dice aquí, perdona nuestras deudas. Él quiere escuchar que le pedimos perdón en nuestra oración. Es sumamente importante esto. Decirle al Señor, perdóname, Señor. Ahora, ¿qué deudas? Aquí Jesús no especifica porque hace una oración generalizada. Pero sí es importante que le digamos al Señor nuestras deudas que tenemos con Él. ¿En qué le fallamos? Te hemos fallado de pensamiento en lo que hemos pensado. Pensamos algo que no fue de tu agrado, Señor. Perdóname por ese mal pensamiento y pongámosle nombre a ese mal pensamiento. ¿De qué trataba ese mal pensamiento? De que le has fallado de palabra a cosas que tú has dicho que no es del agrado de Dios, no es la voluntad del Señor y se te han salido de tu boca y con tus labios has dicho cosas que no son de Dios y que son pecado. Son pecado, son una falta. Todo aquello que no agrada a Dios y todo aquello que no es de Dios es pecado, todo. Entonces, ¿cuántos pecados podríamos estar cometiendo en el día? Muchos. Perdónanos, Señor, por ir a lugares que tú no me dijiste que fuera. Por no estar guiado por tu Santo Espíritu, por yo tomar el control de mi propia vida y no permitir que el Espíritu Santo me guíe. Perdóname, Señor, por hacer lo que yo quiero y tomar mis propias decisiones sin tomar en cuenta que tú eres mi Señor, no solamente mi Padre también, obviamente, pero también mi Señor, y por lo tanto debo consultarte a ti cada cosa antes de hacerlo y tomar una decisión, porque es tu decisión la que yo voy a hacer y voy a obedecer a partir de ahora, como tu hijo y como tu siervo. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De la misma manera que nosotros perdonamos a otros que nos deben, a otros que nos ofenden. De la misma manera que nosotros perdonamos a otros que nos han hecho algún daño, que nos deben cosas, de la misma manera le estamos pidiendo a Él que nos perdone. Un principio que al final de esta oración Jesús le pone el botón de la rosa en el pastel, por así decirlo, de que esta oración va a ser escuchada por Dios, sí, solo sí, nosotros estamos perdonando a aquellos que nos han ofendido. Sexta petición de esta oración, no nos metas en tentación, es la sexta petición. Pero voy a ligarla con la séptima, que es más líbranos del mal. La sexta entonces es no nos metas en tentación y la séptima más líbranos del mal. Esto en la traducción Reina Valera 1960. Pero si vamos a la nueva traducción viviente, la sexta petición es no nos dejes caer en tentación. Y es más acertada esta traducción. Esta traducción toma en cuenta los últimos descubrimientos de los rollos de la Biblia y hace una traducción más al día, más al tanto de los documentos más antiguos que han sido descubiertos últimamente. Entonces, no nos dejes caer en tentación, nueva traducción viviente, sino líbranos del maligno, no dice líbranos del mal, sino líbranos del maligno, porque es la otra posible traducción que existe. Pudiera ser líbranos del mal, pero también pudiera ser líbranos del maligno. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y aquí a mí me suena mucho más esta última interpretación en este punto. No nos permitas, en otras palabras, ser guiados a la tentación de tal modo que ella nos venza, sino rescátanos del malo, rescátanos del diablo, rescátanos de los demonios, de esos entes espirituales de maldad. Así que detrás de estas palabras que Jesús nos da para que oremos están las implicaciones de que el diablo podría ser demasiado fuerte para nosotros, que pudiéramos ser débiles
para permanecer de pie ante ese demonio, pero que nuestro Padre Celestial nos librará si se lo pedimos. Y aquí Jesús dice, esto hay que pedirlo. Si hay que pedirlo es para que entonces Dios responda, y tenemos que tomarlo en cuenta en nuestras oraciones diarias. No nos dejes caer en tentación. Esto hay que orarlo. Yo tengo que ser sincero con ustedes que precisamente este punto oro muy poco. Pero no es que estoy cayendo en tentación constante. Bueno, pero tengo que hacerlo, tengo que orar, tengo que ser obediente conforme Jesús dice que yo debo de orar. Entonces, yo debo de practicar más esta parte de decirle al Señor, no me dejes caer en tentación, y sino líbrame del maligno, líbrame de Satanás, de sus estrategias, de sus ataques, líbrame de la brujería, de la hechicería, de todo lo que el enemigo planifica y hace y instrumenta y ejecuta en contra de mi persona y de tu persona. Debemos de estar orando por eso. Y esa es la sexta petición y la séptima. Después dice en la versión Reina Valera, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Es decir, viendo la sexta y la séptima petición, no nos metas en tentación o no nos dejes caer en tentación, sino libramos del maligno. Después dice, porque tuyo es el poder. Claro, tú nos puedes librar del maligno, tú puedes hacer cualquier cosa, tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, nosotros somos guerreros, nosotros somos hijos de Dios, es cierto, pero si tú estás y estás siendo miembro y eres miembro de Iglesia Mac, tú eres un guerrero. Tú no solamente eres un hijo de Dios, tú eres, además de hijo, eres un guerrero. Ahora, cuando yo digo que eres un guerrero, lo estoy hablando en el sentido de la fe. Estoy creyendo que sí lo eres, pero tal vez alguno no lo sea, porque no se está comportando como guerrero. Entonces, si no te estás comportando como guerrero, vas a tener que ser tratado como hijo. Pero la recompensa del guerrero es mayor que la del hijo. Es importante que todos sepamos eso. Hay dos tipos, por así decirlo, de hijos. El hijo que no es guerrero y el hijo que es guerrero. Y los dos tienen diferentes recompensas. Yo soy un hijo que soy guerrero. Estoy en guerra y voy para una batalla final. Tengo mi equipo de guerra. Somos guerreros, vamos para una batalla final. Pero puede hacer que de repente alguno no se esté comportando como guerrero y se esté comportando como hijo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque el Señor va a permitir que vengan las pruebas para el guerrero, porque el que es guerrero requiere la guerra para entrenarse. Nadie puede ser guerrero sin guerra. Nadie puede ser guerrero sin entrenamiento, sin pruebas, sin tribulación. Las tribulaciones y las pruebas son el entrenamiento del guerrero. Entonces el guerrero no se queja por las pruebas, el guerrero no se queja por la tribulación. Sí, hay que decirle al Señor esta oración como guerrero, claro que sí, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Pero aquí cuando dice líbranos del maligno, al ser nosotros guerreros, aquí hay una parte y una responsabilidad que es nuestra, y es pelear nosotros la guerra. No es que mi guerrero es el Señor solamente, yo no soy guerrero. Como algunas canciones cristianas pues lo dicen, ¿no? Jehová es mi guerrero, ¿y tú eres guerrero? Bueno, eso es lo que Dios desea, que así como Él es guerrero, tú también seas guerrero y pelees juntamente con Él. Es cierto que Dios te va a ayudar, es cierto que Él puede librar del maligno, pero lo que Dios quiere es que tú venzas al maligno como guerrero. De tal palo, tal astilla. Él ha vencido al maligno y ahora Él quiere que tú venzas al maligno, si tú eres un guerrero. Entonces no es tan trivial como lo podamos leer estos versículos. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Aquí sería más que todo, Señor, haz que yo tenga conciencia de la guerra
y haz que yo venza al enemigo con tu fuerza, con tu ayuda, con tu espada, a través de tu persona. Esa sería la oración más apropiada. Esta parte de porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, es una variante que no se encuentra en los últimos manuscritos que se han estado encontrando últimamente en años pasados. Cuando la Reina Valera 1960 le puso esto de porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, pues no estaban los últimos manuscritos. Ya han pasado mucho tiempo desde que la versión Reina Valera fue traducida hace ya casi 500 años. Entonces, hoy, al día de hoy, esta parte, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, no está en los manuscritos más antiguos que se han podido encontrar. Por eso no lo vamos a ver en ciertas traducciones modernas, como la Nueva Versión Internacional o en la Nueva Traducción Viviente. Bueno, pero sí tiene lógica. No es que no esté acorde a la oración. Líbranos del maligno, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria por todos los siglos. Y es válido. Tú puedes orar y hacerlo de esa manera, porque sigue siendo una gran verdad. Y por último, el requisito de perdonar a otros para que entonces Dios pueda responder la oración. Aquí ya Dios lo había dicho anteriormente, ya Jesús lo había explicado, pero aquí dice en el versículo 14 de Mateo capítulo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Significa que cuando tú vayas a orar no va a haber ningún impedimento, porque tú has perdonado a otros las ofensas. Y como tú has perdonado a otros las ofensas, al pedirle perdón y al entrar en oración delante de Él, Él recibe la oración, recibe la ofrenda, recibe la adoración, recibe las peticiones que tú le estás haciendo conforme este modelo, estos principios de oración que Jesús expresa. Y sigue en el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La implicación aquí es no solamente la falta de perdón, sino que Dios no va a responder y no va a recibir la oración que tú hagas si no has perdonado a otros las ofensas que te hayan hecho. Tenemos todos entonces que recurrir a perdonar a otros, así como Dios mismo nos ha perdonado a nosotros primero. Dios nos ha perdonado nuestras ofensas y nos sigue perdonando aún hoy las ofensas que le infringimos a Él. Aún Dios sigue siendo misericordioso y perdonador. Dios, de igual manera, como Padre que es, quiere que su Hijo también haga lo mismo. Si tú no haces lo mismo, dice el Padre, yo tampoco te voy a poder perdonar y no voy a poder aceptar la oración que tú haces. Por eso este es el tema de esta palabra, la oración que Dios responde. Porque estos son principios bíblicos de los cuales hemos estado hablando que deben ser tomados en cuenta cuando oramos. Recuerda, primeramente, la exaltación a Dios en primer lugar en la oración, no las peticiones personales. Y segundo, recuerda haber perdonado a todos. Entrar a orar habiendo perdonado a todas las personas que te han hecho algún mal, algún daño. Porque si no es así, la oración no será bien recibida. Si tú entras a adorar, incluso primeramente poniendo tus propias peticiones, sin dirigirse, sin reconocer delante de quién estás, Padre nuestro que estás en los cielos, sin reconocer a su persona, ¿tú crees que Él estará dispuesto a responder esa oración? ¿Tú crees que Dios estará motivado? ¿Crees que Dios no necesita motivación para dar respuesta? Claro que sí necesita motivación para dar respuesta. Por eso aquí Jesús dice, vosotros pues, ellos oran mal, con vanas repeticiones, ellos oran para que otros los vean, oran para que sean vistos. No, cuando ustedes oren en secreto y no hagan vanas repeticiones, ni digan muchas palabrerías, sean concretos y específicos.
Y aquí, cuando ustedes oren, entonces háganlo de esta forma, dice Jesús, y aquí explica la forma y la manera y bajo qué condiciones es que debemos estar orando para tener efectividad en nuestra respuesta de parte del Señor. Yo espero que lo que hemos hablado te alumbre la mente y el corazón, de tal manera que te enseñe y te revele aquello que posiblemente has venido haciendo que no ha sido lo correcto para que el Señor pudiera responder. Posiblemente esa es la razón por la cual ciertas oraciones tuyas no han tenido respuesta. Ahora tú sabes lo que tienes que hacer. Acerquémonos entonces al Señor delante de su trono, primeramente con humildad, pidiendo perdón por los errores que hemos cometido también. Y entonces con esa humildad, reconociendo que hemos hecho mal, corregir por nuestra parte esa conducta, ese proceder y hacerlo conforme al Señor dice aquí que le agrada la oración que cada uno debe presentar delante de su trono. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Agradecemos tu palabra que nos enseña de qué forma y qué manera debemos de presentarnos delante de ti. Tú tienes el primer lugar en nuestra vida y tú exiges y deseas que lo reconozcamos y lo entendamos. Y nosotros a través de esta palabra, Señor, entendemos que tú eres la persona importante antes que nuestras propias necesidades. Que tú eres el Dios Todopoderoso y que harás todo lo que tenga que hacer, mas nosotros nos desesperamos en nuestra carne, en nuestro yo, poniendo y anteponiendo delante de ti, Señor, cada vez que se ora, nuestras cosas personales con mucho egoísmo, olvidándonos delante de quién estamos, de aquel que nos ha hecho su hijo, de aquel que nos ha adoptado y que ahora es nuestro Padre, olvidándonos que estamos delante del Dios Todopoderoso, el Dios que lo merece todo, el Dios que es digno y que tú como Dios, como Señor y como Rey, exiges la adoración y mereces y eres digno de toda la adoración que todo lo creado pues te debe a ti, Señor. Nosotros somos deudores delante de tu persona porque mereces, Señor, toda la adoración y la exaltación por toda la eternidad, desde el pasado, presente y futuro, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y tu revelación a nuestras vidas. Nos acercaremos a ti conforme este modelo de oración que hemos estado viendo en este día. Bendice a tus hijos en este momento, a todos aquellos que han escuchado este mensaje. Toca los corazones, renueva sus vidas. Dales aliento y fuerza a cada uno de ellos. Y que todos, Señor Dios, puedan cumplir y hacer lo que tú vienes diciendo para que entonces la relación contigo a través de la oración sea fructífera y todos nos llenemos de gozo, tanto tu persona al contestar nuestras peticiones y nosotros al recibirlas. Gloria y honra a ti, Señor, por los siglos de los siglos. La alabanza te pertenece, la honra y la gloria por siempre. Amén. Dios le bendiga.